Hoy, en el quinto programa del Fin de la Salud, está el editorial, las noticias más importantes de la semana, no te lo pierdas. También un capítulo del Doctor Microscopio, cómo se inventó el microscopio, y te vamos a contar argentinos por el mundo desde Australia y desde Alemania. Y para finalizar, Operación Salud en la comunidad Suri Diaguita Cachaquí. Te espero. Bienvenidos al quinto programa del Fin de la Salud, el faro y el microscopio de la salud. Gracias por acompañarnos, por estar, por ir sumándose cada día. La verdad que esta semana, que es la primera semana de septiembre del 2020, en la Argentina y en el mundo la situación del coronavirus, la verdad que se complica y hay muchas novedades. También hay buenas noticias, ¿por qué no decirlo? Sí, es muy importante eso para que podamos conservar la salud. Empezó esta semana con 3 cartas que después en el noticiero te vamos a contar con Andrés Klipan. Una carta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de la Facultad de Medicina de la UBA y de La Plata, un reclamo que le hacen a las autoridades y un reclamo que le hacen a la sociedad. Solo le pedimos a la sociedad que reflexione, que cumpla con 3 simples pero importantes medidas, recomendadas científicamente. Distanciamiento social, permanecer a más de 1,5 metros, uso de tapabocas, cubriendo nariz y boca, lavado frecuente de manos, con agua, jabón o alcohol en gel. No aglomerarse, no hacer fiestas, no desafiar al virus porque el virus nos está ganando. Les suplicamos no salir si no es necesario. El personal sanitario está colapsado. Los intensivistas estamos colapsados. El sistema de salud está al borde del colapso. Nosotros queremos ganarle al virus. Necesitamos que la sociedad toda nos ayude porque no podemos solos. Por favor, ayúdanos. Quédate en tu casa. Ayúdanos a disminuir el ingreso de pacientes. No queremos que seas el próximo paciente en nuestra terapia intensiva. Las camas de terapia intensiva que informa el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte oficial habla del 56% a nivel nación y 69-68% a nivel del AMBA. Te voy a dar 2 ejemplos para que veas qué pasó y qué está mal. El 11 de agosto teníamos 1.585 internados en terapia intensiva y decía que el porcentaje era del 68,6%. El 2 de septiembre tenemos 2.314 pacientes internados en terapia intensiva, para poner un ejemplo, y es el 69,2%. Esto muestra a las claras que están mintiendo, ocultando. En este tiempo, desde el 11 de agosto al 2 de septiembre, aumentaron 729 pacientes en terapia intensiva. Creció el 45% la ocupación y ellos dan del 68,6 al 69,2. Por eso esta carta. ¿Qué es importante más allá de esta discusión de números que cada uno de ustedes sepa que yo quiero remarcar? ¿Se puede salir a la calle? Sí. ¿Se puede salir a trabajar? Sí. ¿Me tengo que quedar en casa encerrado y no salir para nada? No. ¿Cómo tengo que salir? ¿Sí? Primera cosa, ¿sí? 5 o 6 cosas muy importantes. Usá barbijo que cubra la nariz y la boca y el mentón. Muy importante, barbijo. No salgas de tu casa sin barbijo. El barbijo disminuye el riesgo de contagio porque es un virus aéreo. 2. Usá máscara facial, porque el virus, acordate que al ser aéreo puede entrar por la boca, por la nariz o los ojos. 3. Mantener una distancia sanitaria de 2 metros como mínimo, entre persona y persona, 2 metros de distancia. 4. No te reúnas en ambientes cerrados. En el ambiente cerrado, el virus queda flotando en el aire de 3 a 16 horas. Cuanto más tiempo estás en un espacio cerrado, más aumenta la posibilidad de contagio. Y si tenés que ir a un espacio cerrado, tratá de estar menos de 15 minutos, porque eso baja la carga viral. 5, muy importante. Lavate las manos como te enseñó el doctor Microscopio y como contamos acá siempre, con agua y jabón, 20 segundos, lo que tenés, tardás en cantar 2 veces el feliz cumpleaños, y solo usa alcohol gel cuando no hay agua y jabón. Si extrañás como yo, que te lo conté la semana pasada, a tu hija, a tu amigo, a un familiar o a alguien de una empresa o tenés que hacer una reunión,
nunca en espacios cerrados. Los citás en un parque o en una plaza, van con barbijo como mínimo, máscara facial, están a 2 metros y caminan alrededor del parque y charlan, se ven. No abrazás, no te besás, no tomás mate, no tomás cerveza, no compartís. Esas son formas seguras de salir a la calle, movilizarse sin ningún tipo de riesgo de contagio. Eso te está pidiendo la Sociedad de Terapia Intensiva, porque si te enfermas, no hay ocupación de camas en terapia intensiva. Por eso es tan importante este concepto. Un par de noticias más que hay en el mundo. Una, están probando vacunas antes que termine la fase 3. Eso es muy preocupante, porque no tenemos niveles de seguridad. En China, en Estados Unidos, están empezando a aplicar vacunas con riesgo. Hay que esperar que avancen las pruebas, finalice la etapa 3 y con la 4 que está aprobado recién probar la vacuna. Se acaba de comprobar que hay transmisión fecal, ¿sí?, por la caca, ¿sí?, del coronavirus. En un edificio que compartían las cloacas, en un piso había una familia infectada y contagió a las otras por la respiración de las cloacas. Muy importante este dato. Si bien es el primer caso, ya en realidad el segundo demostrado, la verdad que se empieza a confirmar. Hay que tener cuidado con las heces, cuando uno va al baño, desinfectarlos con la sustancia que sabemos. Otra cosa que preocupa es el número de contagiados del personal de salud y de los fallecidos, que es muy importante, más de 26.000, más de 90 profesionales muertos en Argentina, 56 enfermeras, que te lo vamos a contar con detalle en el informe. Para finalizar el editorial te voy a contar buenas noticias. En la Argentina hay 450.000 infectados, pero de esos se han recuperado 330.000 a la fecha. Esa es una buena noticia. También ha disminuido el 30% desde que empezó la epidemia, la pandemia, en la mortalidad en terapia intensiva, porque hemos aprendido a medicar a la gente con corticoides y con anticoagulantes. Y se ha hecho una investigación que la publicó el diario La Nación, muy importante, que el 88% de los infectados en Argentina que tenían más de 60 años se han recuperado del coronavirus. Digo porque sabemos que cuanto más edad tenés, más complicado está. El 77% se recuperó sin internación hospitalaria, o sea que se recuperaron en su casa. Y el 11%, ¿sí?, tuvo que atenderse en el hospital. Y el 12% falleció. Acuérdate que la mortalidad, en realidad la letalidad, el número de enfermos por el número de muertos en Argentina creció, está en el 2,1, pero cuando hablamos de mayores de 60 sube al 10 y cuando hablamos de mayores de 70 o de 80 sube casi al 18%. Así que el 88% de los mayores de 60 se han recuperado es una muy buena noticia. Seguí usando todos los días las precauciones que te acabamos de contar. No tengas miedo, sí sabé cuáles son las medidas que hacen que baje el riesgo de contagio. Esta pandemia, ya sabés que tenemos que aprender a convivir con el virus, va a durar meses o años y todos empezamos a salir con seguridad. Y sabés que nuestra estrella es el doctor Microscopio. Hoy te va a contar de dónde salió el microscopio, cómo se originó, quiénes fueron los hombres que lo hicieron posible y todo lo que podés ver. No te lo pierdas. Hola, hoy les quiero contar quién y por qué se inventó el microscopio. Nuestro ojo nos permite ver hasta 1 milímetro o una pequeña hormiguita. Pero si quiero ver con más detalle, puedo usar una lupa. Pero si quiero ver más, pero más chiquitito, lo que a simple vista no se ve, necesito un microscopio. Los microscopios son una ventana a ese mundo muy pequeño, oculto y fascinante que nuestros ojos no pueden alcanzar. Han hecho posible el desarrollo de las ciencias, de la química, la microbiología, sin las cuales nuestra vida sencillamente no sería posible como la conocemos hoy. Pero, ¿sabés quién inventó el microscopio? No hay un único responsable detrás de esta maravilla. Cuenta la historia que fue Galileo Galilei, en 1610, en Italia,
un señor inquieto e inteligente que lo usó por primera vez. Pero otra versión dice que en realidad fue el holandés Zacharias Jensen quien inventó el microscopio. Su familia era un fabricante de lentes y comenzó a utilizarlo antes, en 1595. Otro dato curioso es que en 1665 Robert Hooke vio con un microscopio un corcho finito y notó que era todo poroso, formado por pequeñas cavernitas, a las que llamó células. Otro holandés perfeccionó el microscopio usando pequeñas lentes, más potentes y de mejor calidad. Y así fue que en 1676 logró observar una cantidad de bichitos y microorganismos que contenía el agua estancada. También descubrió los espermatozoides del semen y finalmente las bacterias, uno de los gérmenes que más nos enferman. ¿Saben entonces por qué es tan importante el microscopio? Porque los hombres en la antigüedad creían que las enfermedades eran castigos o maldiciones de los dioses o de los malos espíritus. Porque en realidad no conocían a los gérmenes o a los microbios. Bichitos muy pero muy chiquitos, imposibles de ver. Ahora me voy a seguir investigando. Te espero para que junto al doctor Microscopio descubramos todo lo que no se ve. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por acompañarme. Cuida tu salud. Un gran abrazo. Este es el resumen de noticias de la semana del fin de la salud, el faro y el microscopio de la salud. Esta semana han salido 3 cartas, una de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, otro de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Plata, pidiendo 2 cosas. Uno hablando del agotamiento que tienen los profesionales de salud y otro haciendo un llamamiento a la sociedad. Contanos qué decía una de esas cartas, Andrés. Las 3 cartas son impactantes, pero la verdad que la de los trabajadores de terapia intensiva me parece que van al hueso y además se le hicieron llegar a Presidencia de la Nación. Rescaté 3 o 4 frases porque me parece que pintan de lleno el panorama y que son estas. No podemos más, nos están dejando solos. No podemos más, nos están dejando solos. Sentimos que estamos perdiendo la batalla. Y esta que es muy importante, a diferencia de las camas y respiradores, los trabajadores de terapia intensiva no pueden multiplicarse. Y esto tiene que ver también con algo que explicaba el doctor recién, ¿no? Ellos cuentan en esta carta tan sentida que han perdido a muchos compañeros que han fallecido y otros que han enfermado, con lo cual son bajas también para el servicio que tienen que brindar todos los días en la primer trinchera de la lucha contra el COVID-19. Esto que vos decís, Andrés, es parte de la clave. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hace un reporte cada 2 o 3 días de la ocupación de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. El reporte oficial del Ministerio de Salud de la Nación, en sus partes diarios que da, habla de una ocupación a nivel nacional del 55-56% y a nivel de Cava, Capital Federal y el conurbano bonaerense, dice que ha ido subiendo del 66, 68, 69%. Pero cuando uno mira los números que da la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, hablan de un 80 o un 90%, y doy solo 2 datos. Desde el 11 de agosto hasta la fecha que estamos haciendo este documental, subieron casi 750 los pacientes, aumentó el 45%. Y el porcentaje oficial que da sí es del 1% más. Con lo cual los datos oficiales no corresponden con los datos de los hospitales. De hecho, Andrés, vos tenés un reporte de uno de los hospitales del conurbano bonaerense. Sí, hablé con el doctor Pablo Aguiar, que es el director médico del Hospital Posada, hospital de referencia por otro lado, y público además. Y él fue contundente. Él me dijo concretamente que desde hace 2 meses las camas en general, es decir, para COVID y no COVID, están en un 90%. Cuando le pregunto sobre las de terapia intensiva, ahí me dicen que hace más de un mes
está al 98% de su capacidad. Con lo cual, me dicen, el Hospital Posadas no puede recibir más pacientes. Estos datos que vos estás contando, con los que estamos contando, con la Sociedad de Pediatría, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, que hacen un llamamiento doble. Por un lado a las autoridades, cuando dicen nos dejaron solos, y a otro a la comunidad para que cumplan las recomendaciones que siempre damos. Un dato muy importante, hace un par de semanas atrás la circulación viral empezó en Capital, se trasladó al conurbano. Hoy tenemos circulación viral en 16 provincias y no paran de aumentar los casos. Argentina tiene más de 450.000 contagiados, más de 10.000 muertos, ¿sí? Y la verdad que son datos muy preocupantes. Vos tenés, Andrés, datos sobre la movilidad medida a través de los teléfonos que dicen cómo está la población y cuánta circulación de personas hay en estos ambientes. Los datos, para explicarles, fueron tomados a través de un estudio que semanalmente hace Google y que tiene que ver con la movilidad de los teléfonos celulares. Por eso la exactitud de este dato. Y después, bueno, el trabajo, digamos, se registra a través de una serie de gráficas. Y compara el conurbano bonaerense con la ciudad de Buenos Aires. Y es muy, pero muy interesante, repito, según los datos del movimiento de telefonía móvil publicado por Google. Y allí fíjense ustedes, en el conurbano bonaerense, en los lugares de trabajo, el 21 de agosto, tomamos ese día, el 21 de agosto, la movilidad era un 33% menor que cuando comenzó la pandemia, un 33% menor. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, y está la discusión donde hay más gente circulando, en la ciudad de Buenos Aires es el 48,59% menos que cuando comenzó la pandemia. Con lo cual, al 21 de agosto, la circulación en los lugares de trabajo es mayor en el conurbano bonaerense que en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el transporte público? Bien, en el AMBA es del 57,3% menor que cuando comenzó la pandemia. En el conurbano bonaerense un 49,3%, con lo cual hay más movilidad en transporte en las personas que viven en el conurbano que en Capital Federal. Para complementar estos datos de la movilidad en el transporte público y en los lugares de trabajo, para darnos una idea, cuando comenzó la pandemia, la gente que estaba sin movilizarse dentro de sus hogares, en el AMBA era del 83%. El 83% estábamos en nuestras casas. Y en la ciudad de Buenos Aires el 77%. Esto habla claro del movimiento que hay. Y por último, la permanencia en los hogares. Miren, el 28 de marzo en la ciudad de Buenos Aires la permanencia en los hogares era del 36,2%. El 21 de agosto es del 24,36%. Y en el conurbano bonaerense, el 28 de marzo, la permanencia en los hogares era del 30,43% y el 21 de agosto del 18,77%. Vamos a recorrer un poco también el mundo y qué pasa aparte del coronavirus. Ha hecho un estudio la Sociedad de Cardiología de Europa y encontró que el 50% de los pacientes que sufren infarto agudo de miocardio no fueron a la consulta. Y de los que fueron, el otro 50%, el 48% llegó tarde. Recuerde que si uno llega en la primera hora o en la segunda hora, tenemos sustancias que se pueden comer el coágulo, le podemos poner un stent y baja la mortalidad. Está aumentando la mortalidad de las otras enfermedades, no coronavirus. La gente tiene miedo de ir al hospital y le pedimos a las autoridades que abran todos los servicios de salud, de psicología, de psiquiatría, de rehabilitación, porque la gente sigue sufriendo las enfermedades,
tiene miedo de salir y se están agravando las otras enfermedades que no tienen que ver con el coronavirus. ¿Cómo sigue la situación en Argentina? La verdad que está muy complicada y ahora Andrés nos va a contar cómo están en algunas localidades el tema de las camas o saturación del sistema de salud. Tiene que ver con datos oficiales. La ocupación de camas de terapia intensiva en General Roca y en Chipoleti, estamos hablando de nuestra provincia de Río Negro, es del 100%. Esto difundido por el Ministerio de Salud es de la provincia de Río Negro. En Mendoza y Gran Mendoza, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 90%. Y en San Salvador del Jujuy, una provincia que lamentablemente el sistema de salud también está desbordado, es del 90% la capacidad de las camas de terapia ocupada. Y un dato, el Ministerio de Salud de la Nación acaba de difundir información en la que dice que se expandió el número de camas en un 46%, con la incorporación de 3.921 nuevas camas de terapia intensiva en todo el país y la adquisición de 4.000 respiradores. Ahora, doctor, un poco también es esta la pregunta y empalmamos con lo que habíamos hablado antes de lo que dicen los profesionales de terapia intensiva y de otras especialidades, ¿no? La falta de profesionales médicos. Porque hablando con Héctor Dae, el titular del Sindicato de la Sanidad, él lo que me dice es que si bien se incorporaron camas, ahora, trabajadores de la salud, cero. Solo en algunos distritos apenas un 5%. La verdad que la situación es muy preocupante. Pueden poner camas y respiradores, que está muy bien. Lo que no se han incorporado, como contaba recién Andrés, son personal de la salud. Y a esto se le agrega que cuando estamos haciendo este reporte semanal, hay 26.000 profesionales de la salud contagiados, 90 han fallecido, 56 son enfermeros y enfermeras, 30 de la provincia de Buenos Aires, 16 de la capital federal, 2 de La Rioja, 2 de Chaco, 1 de Neuquén, 1 de Jujuy, 1 de Santa Fe, 1 de San Luis, 1 de Mendoza y 1 de Salta. La verdad que esto, los enfermos, la falta de personal, hace que esta situación se agrave y por eso contábamos al principio las 3 cartas de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de la UBA y de la Universidad de La Plata, Son Medicina, haciendo un llamamiento que no los dejen solos y que la comunidad tenga consideración y no se contagie, porque hoy conseguir una cama de terapia intensiva con los números que contaba Andrés, la verdad que cada vez es más preocupante. Para finalizar este reporte, 2 buenas noticias. Desde que empezó la epidemia, el 30% bajó la mortalidad en terapia intensiva. Eso es, después que se hicieron las autopsias en Italia, se descubrió que, aparte de la infección que producía neumonía, había una complicación muy importante en los vasos sanguíneos y hoy se están dando corticoides y anticoagulantes y eso ha mejorado y bajado la mortalidad. En Argentina se recupera el 88% de los mayores de 60 años, esa es otra buena noticia, y al momento que estamos haciendo el reporte, 322.641 personas se han recuperado en la Argentina que han tenido coronavirus. Nos vemos la semana próxima. Tenemos muchos amigos que recorren el mundo y están en diferentes países y nos cuentan cómo es la salud, cómo son las costumbres de diferentes países. Hoy, en el fin de la salud, en el faro y el microscopio de la salud, argentinos en el mundo. La situación en este lugar es realmente buena. Estuvimos en una cuarentena de aproximadamente 9 semanas, pero por suerte en este momento está todo realmente bajo control. Este es el barrio donde vivo, está construido entre colinas
y realmente acá en la zona no se sintió tanto el COVID. El único lugar donde todavía la gente está en cuarentena es en la ciudad de Melbourne, en Victoria, en el estado de Victoria. Y aparentemente por los nuevos números que se están manejando, es posible que en breve comiencen a levantar la cuarentena. Quizás no de la misma manera que estamos acá en el estado de New South Wales, pero posiblemente comiencen a tener un poquito más de libertad. Esta es una de las autopistas más importantes de Sydney. Como podrán ver, hoy es lunes, aproximadamente a las 9 de la mañana. Creo que esto es un reflejo de la manera en que se vive acá en Australia. Lo importante que, tenemos ahora es que Australia va a ser uno de los países que va a producir en forma completa la vacuna. Hay un acuerdo firmado con la Universidad de Oxford y eso nos va a garantizar la vacuna gratis para toda la población. Sí, así es. Toda la población de Australia va a tener acceso a la vacuna gratis. Australia no tiene en este momento ningún tipo de idea de hacer viajes internacionales, pero creo que es algo importante no tener posibilidad de contacto con el exterior para tratar de erradicarlo completamente. Hola Claudio, buenas tardes. Silvina Mela desde la ciudad de Heidelberg. Hoy es 29 de agosto del 2020 y les quiero mostrar un poquito la ciudad, una pequeña parte de la ciudad, y luego comentarles cómo está la situación respecto al coronavirus en Alemania. Atrás mío pueden observar el río Neckar, que es un río navegable, también con transporte de carga y pasajeros. Más arriba, atrás mío, se encuentra el castillo de Heidelberg, que es el castillo más romántico que tiene Alemania para mi gusto. Y hacia la izquierda, mi izquierda, pueden observar las puertas de la ciudad. Heidelberg tiene 160.000 habitantes aproximadamente y es la ciudad universitaria por excelencia de Alemania, con la Facultad de Medicina y el Centro de Investigación de Cáncer más importante de Europa. Bueno, como les comentaba, los números del coronavirus son los siguientes. Desde que empezó la pandemia, Alemania tiene 240.986 infectados, de los cuales han muerto 9.289. De ayer a hoy se han infectado 1.479 personas nuevas y en los últimos 7 días llevamos un total de 8.023 infectados. La tasa de mortalidad es de aproximadamente 6-7 personas por día. La canciller alemana, que es una de las mejores gerentes de crisis que tiene el mundo, en su conferencia de verano ha recomendado a la población que por favor siga las medidas de seguridad, que son la distancia social, el uso de máscara y la higiene, apelando a todos los ciudadanos alemanes a que las cumplan. Ella apuesta porque la economía siga funcionando, en marcha, y para que los niños regresen a la escuela de una forma segura. Bueno, esto es todo desde aquí. Les mando un abrazo grande, mucho éxito para el programa El Faro y el Microscopio. Hoy en el capítulo de Operación Salud, nuestra investigación en la comunidad Suri Diaguita Calchaquí, cómo adaptarse. Empezamos a hacer el control de salud. Empezamos con el plan antropométrico. Vas a ver a los profesionales de salud actuando en esa comunidad. Después de haber compartido unos días en la comunidad Suri Diaguita Calchaquí, voy a Salta Capital a buscar el equipo médico de nuestra fundación. Vamos a realizar un control de salud para diagnosticar la situación actual y proponer un plan de seguimiento. Hay gente que para llegar a donde nosotros vamos ahora, a este punto de encuentro de la comunidad, hace 15 horas a caballo para poder bajar, viven en los montes y en los cerros y difícilmente bajen al médico. Solo una vez por año se reúnen y entonces vamos con 3 médicos, una psicóloga, un antropometrista, para hacer un control de salud. Cualquiera, pero en la selva, cuando se desvela,
llegamos a la comunidad, intercambiamos ideas para crear las 5 estaciones de atención médica, en este lugar desprovisto de todo, y así brindar una atención adecuada. Con esta cinta vamos a tomar el perímetro de la cintura y el perímetro de la cadera. Del perímetro del brazo que vamos a tomar se relaciona a través de una fórmula y a partir de esto nosotros podemos calcular la reserva calórica del individuo como una expresión de la reserva calórica del individuo por la ingesta alimentaria y de la ingesta proteica. Nosotros aquí lo que queremos buscar son algunos indicadores que podamos identificar dificultades en lo que es la ingesta alimentaria, tanto en cantidad como en calidad, y este es un primer filtro muy importante para identificar esos casos, sobre todo los casos extremos. Mientras Fernando realiza el control de medidas y peso, Daniel y Nelio, acompañados por Nati, están haciendo las historias clínicas y el examen físico. Llegamos al final del programa. Te agradezco de corazón que nos acompañes, que estés ahí. Tratamos de contarte la verdad, lo que nos sale en los medios. Tratamos de decirte qué se puede hacer y qué no, cómo cuidarte a vos y a tu familia. Te espero la semana próxima.